Hola, queridos amigos. Hoy toca hablar de señales económicas precursoras del reinicio financiero. Artículo de opinión. Señales del reseteo. Nadie sabe cuándo se producirá. Algunos creen que sería en agosto. El 15 de agosto comienza un periodo crítico. El 18 de septiembre sería un punto de inflexión. El 24 de septiembre sería otro momento crucial. Estados Unidos sufre la mayor inflación en 13 años. Nueva realidad cuántica de paz y prosperidad. Zimbabue saldará su deuda con el Club de París. Estados Unidos prueba hoy el sistema de alerta de emergencia. Peter Schiff dice que los mercados avanzan en una fantasía. El déficit presupuestario de julio alcanza los 302.000 millones de dólares. La inflación en Estados Unidos se mantiene en el 5,4%, la mayor en 13 años. Piratas informáticos roban 600 millones de dólares en tokens digitales. Comenzamos. Algunos amigos me preguntan constantemente ¿cuándo se producirá el reinicio financiero mundial? La pregunta es absurda porque nadie lo sabe ni lo sabrá hasta el día en que lo veamos todos. Los que saben algo, porque están en el ajo, no pueden hablar porque firmaron contratos de confidencialidad, por lo que tienen sus labios sellados y amordazados al respecto. También me piden noticias sobre el tema cuando apenas sale información fiable. Los sitios web que dan fechas están mintiendo descaradamente porque la única realidad es que los 9 ancianos chinos que poseen el 90% del oro mundial no han firmado nada todavía, mientras no se cumplan una serie de requisitos que ignoro, pero que puedo imaginar con la palabra limpieza. Se rumorea que las negociaciones son muy duras y que se están haciendo a cara de perro. Lo único que podemos hacer es observar los signos, lo mismo que hacían los antiguos augures romanos cuando trataban de adivinar el futuro por la forma en que volaban las aves. Primero, el primer signo parece ser la caída del precio del oro, aunque luego volvería a subir, cosa que ya se ha producido. Me refiero a la caída. Segundo, el segundo signo sería la subida de la inflación en Estados Unidos, cosa que se está produciendo. Se mantiene en el 5,4%, que es la mayor inflación en 13 años. Tercero, el tercer signo sería la promesa de Zimbabue de saldar su deuda con el Club de París, cosa que ya se ha declarado. Cuarto, la cuarta señal que ya se ha producido es la imposibilidad de emitir más bonos del Tesoro, como adelantó ayer Inmaculada. Quinto, el quinto signo sería la subida de los intereses, cosa que todavía no se ha producido. Sexto, el sexto signo para intervenir sería el asunto obligatorio, cosa que todavía no se ha producido a nivel mundial. Y todo esto por no hablar de las inundaciones, terremotos, incendios forestales y protestas que se están produciendo en todo el mundo y que también se pueden considerar como signos de los tiempos. Unos signos físicos demasiado evidentes como para ignorarlos. El informe alarmista sobre el clima alimenta la histeria, pero salvar el planeta se trata realmente de que las élites se salven a sí mismas. Predicción. Por lo tanto, hoy no voy a hacer de adivino, sino a dar noticias que podrían ser señales de que algo se está moviendo. Si me piden mi opinión personal, es posible que este año veamos algo gordo, pero no hay nada seguro. Lo único que tengo es la predicción del contactado Cobra, que la vuelvo a recordar ahora resumida.
Desde el 15 de agosto al 18 de octubre, Eris y Plutón estarán en un cuadrado casi exacto. Este es el aspecto astrológico más poderoso del año y significaría una batalla entre dos líneas de tiempo: la línea de tiempo positiva de la ascensión y la línea de tiempo del reinicio negativo. Este periodo podría parecer preocupante, ya que las fuerzas oscuras harían todo lo que estuviera a su alcance para continuar con su plan a largo plazo de imponer su voluntad, según el portal 2012 del Centro de Inteligencia para la Victoria de la Luz. Justo a mediados de este periodo de agosto a octubre de la cuadratura de Eris-Plutón se completarían ciertas operaciones importantes de las fuerzas de la luz, y alrededor del 18 de septiembre, día de Santa Sofía, las fuerzas oscuras podrían comenzar a perder poder finalmente en el plano físico en la superficie del planeta. Hay dos países claves en este proceso: Francia y Estados Unidos. El economista Martin Armstrong espera un punto de inflexión el 23 y el 24 de septiembre en Francia, pero aún no sería el momento del evento. Cada vez más personas son conscientes de que solo dos empresas, BlackRock y Vanguard, controlan la mayoría de los activos financieros mundiales. BlackRock es la fuerza financiera detrás de los planes del Great Reset del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Su objetivo sería comprar propiedades inmobiliarias masivamente a la gente para que no seas dueño de nada y seas feliz. La verdadera razón por la que el lado oscuro tendría tanta prisa por forzar su gran reinicio es porque temerían un posible cambio de polos magnéticos, según se especula. Paz y prosperidad. Según un mensaje no corroborado de una fuente desconocida, publicado por Kerry Cassidy en Telegram, la semana clave estaría aquí y terminaría el viernes 13, que podría ser un viernes negro para los más supersticiosos. Pero hemos escuchado antes muchas veces este tipo de cosas y es probable que sea una ficción destinada a entretener a los impacientes, o mejor dicho, a frustrarlos si no se cumple. Estados Unidos prueba hoy el Sistema Nacional de Alerta de Emergencia. A las 14:20 del miércoles, o sea, ya, se llevará a cabo la prueba del Sistema de Alerta de Emergencia, EAS, a nivel nacional para radios, televisores y teléfonos celulares. El propósito de la prueba del 11 de agosto es asegurar que los sistemas continúen siendo medios eficaces para advertir al público sobre emergencias, particularmente aquellas a nivel nacional, dijo un comunicado de prensa del FEMA, pero quizás tenga otra lectura. Dicen los más optimistas que todo está preparado para que suceda en el mes de agosto, pero yo no me lo creo, y ojalá me equivoque. Cuando esto ocurra, sabrán que estamos a la vuelta de la esquina de un mundo nuevo, amigos, pero no se enojen ni entren en pánico en absoluto. Esto es necesario. Sí, realmente debe suceder así para que podamos hacer la transición a un futuro brillante. Forma parte del guión y de la última fase de la película desgarradora que fue necesaria para despertar a las masas. Esto garantizará que todos estén ubicados de manera segura en su hogar y puedan presenciar el momento histórico que revela todas las verdades y encubrimientos a través del sistema de transmisión de emergencia. Las posibles implicaciones a nivel nacional y mundial pueden ser bastante complicadas.
por lo que las cosas deben estar alineadas con los protocolos. Sí, hay muchas consecuencias si las cosas no se hacen con precisión y perfección. Esta es la práctica que se ejecuta antes de que la gente real pueda ver las respuestas y la precisión de lo que está por venir y que cambia a la humanidad. La humanidad y el planeta Tierra se mueven simultáneamente al sistema de conciencia de realidad cuántica de paz y prosperidad. Fin de la esclavitud financiera y de la conciencia humana. Los viejos sistemas de gobierno, educación, finanzas, salud, comercio, etc., serán desmontados y sustituidos. Tendremos una nueva moneda respaldada por oro. Fantasía financiera. Peter Schiff dice que los mercados avanzan en una fantasía, entre comillas. Hemos visto una fuerte liquidación tanto en oro como en plata. El oro bajó más de $40 la onza el viernes y se desplomó en las primeras operaciones del domingo. Mientras tanto, el dólar experimentó un fuerte aumento junto con un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo. El catalizador de estos movimientos bruscos fue un informe mejor de lo esperado y la expectativa de que provocará un giro rápido hacia un ajuste monetario por parte de la Fed. En su podcast, Peter Schiff dijo que los mercados se mueven por la fantasía y no por la realidad económica. Peter reconoció que el informe de empleo fue mejor de lo esperado, pero no lo suficientemente fuerte como para justificar la liquidación del oro y de la plata y el repunte del dólar. Si realmente se observa el número de empleos, pero también se observa a todos los demás datos económicos que surgieron, no solo en el día sino también en la semana, todos estos datos continúan respaldando un dólar estadounidense débil y un precio del oro más fuerte. Pero los mercados no se basan en los fundamentos. Los fundamentos no tienen nada que ver con este mercado. Este mercado se basa en la exageración, el impulso, y se basa en algoritmos. Cierra comillas. Finanzas. La inflación en Estados Unidos se mantiene en julio en el 5,4%, la mayor en 13 años. La inflación anual en Estados Unidos se mantuvo en julio en el 5,4%, la más alta desde agosto de 2008, sustentada por la subida de sueldos y la creación de empleo. Según los datos divulgados este miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales, los precios de consumo subieron en julio un 0,5%, 4 décimas menos que el mes anterior. A todos nos llega la hora porque la inflación está haciendo efecto de verdad. El déficit presupuestario de julio de Estados Unidos alcanza los 302.000 millones de dólares, ya que el gasto sigue siendo alto. El gobierno registró el miércoles un déficit presupuestario de 302.000 millones de dólares en julio, un récord para ese mes, ya que los gastos de ayuda se mantuvieron elevados mientras los ingresos volvieron a un ritmo más normal después de una fecha límite de impuestos retrasada en julio. La Fed reduce la compra de activos. La economía está creciendo y el mercado laboral se está recuperando, lo que indica que es casi el momento de que la Reserva Federal comience a retirar su apoyo, dijeron el miércoles varios funcionarios del Banco Central. Lo que no dijeron es que no pueden imprimir más dinero. Máximos
en Wall Street. La jornada del miércoles deja otro récord en la cotización de los principales indicadores bursátiles de Wall Street. Por segundo día consecutivo, el Dow Jones renueva sus máximos, sube un 0,62%. Por su parte, el S&P 500, Standard & Poor's, repunta un 0,25%. En cambio, el Nasdaq 100 retrocede un 0,17%. Estados Unidos quiere que la OPEP impulse la producción de petróleo para contener el aumento de los precios de la gasolina. Estados Unidos busca pedir a la Organización de Países Exportadores de Petróleo que aumente la producción de petróleo crudo para controlar los precios de la gasolina y frenar la escasez, considerando que el actual plan de impulso de producción del grupo es insuficiente. El Senado aprueba el colosal plan de infraestructuras de Biden. El Senado estadounidense aprobó el martes el enorme plan de inversión en infraestructuras de Joe Biden de 1,2 billones de dólares, lo que supone una gran victoria para el presidente demócrata, quien tendrá que esperar a la votación final en la Cámara Baja antes de cantar victoria. Se desplomó la inversión extranjera en Iberoamérica. En el grave contexto de la crisis económica y social, América Latina y el Caribe recibió 105.480 millones de dólares de inversión extranjera directa en 2020, un 34,7% menos que en 2019, 51% menos que el récord histórico alcanzado en 2012 y el monto más bajo desde 2010. Zimbabue saldará su deuda con el Club de París. Zimbabue planea comenzar a pagar a los acreedores del Club de París para liquidar su deuda a largo plazo de 3.900 millones de dólares en la segunda mitad de este año. Los miembros permanentes del club incluyen a España, el Reino Unido, Estados Unidos, Suiza, Suecia, Rusia, Noruega, Holanda, Corea del Sur, Japón, Alemania, Australia e Italia. Criptomonedas. Sube el Bitcoin. El precio del Bitcoin ha crecido un 20% en una semana, hasta los 46.637 dólares registrados el lunes, elevando el valor del mercado de la moneda por encima de los 860.000 millones de dólares, según datos de CoinMarketCap. Piratas informáticos roban 600 millones de dólares en tokens digitales. La industria de las criptomonedas ha sufrido uno de los mayores ataques. El ataque a Poly Network sería uno de los mayores atracos que sufre la industria de las criptomonedas. Una red financiera descentralizada ha afirmado que los piratas informáticos se fugaron con alrededor de 600 millones de dólares en criptomonedas en uno de los mayores atracos que apuntan a la creciente industria de activos digitales. El mayor robo de criptomonedas de la historia afecta a la red de Ethereum y otros blockchain. Más de 600 millones de dólares han desaparecido en lo que probablemente ya sea el robo de criptomonedas más grande de la historia. Los piratas informáticos han explotado una vulnerabilidad en Poly Network, una plataforma que busca conectar diferentes cadenas de bloques para que puedan trabajar juntas. Los piratas informáticos devuelven 260 millones de dólares a la plataforma de criptomonedas después de un robo masivo. Los piratas informáticos, detrás de uno de los mayores robos de criptomonedas de la historia, han devuelto más de un tercio
de los 613 millones de dólares en monedas digitales que robaron, dijo el miércoles la compañía que se encuentra en el centro del ataque. Empleo. La falta de trabajadores empieza a notarse de lleno en los salarios de los camareros o los reponedores. Joe Biden dio la clave a los empresarios con problemas. Páguenles más, dijo. Los $15 por hora se están convirtiendo en el salario estrella. Pese a todo, el salario mínimo oficial en Estados Unidos sigue siendo $7,25 la hora. Son cada vez más las empresas que reconocen tener problemas para encontrar empleados. El número de vacantes sin cubrir ha superado los 10 millones en julio, máximos históricos. Auge de las entrevistas de trabajo extremas. Todos los que buscan empleo agradecen una invitación a una segunda entrevista porque indica el interés de la empresa. Una tercera entrevista puede parecer aún más positiva o incluso la detonante de una oferta. Pero ¿qué sucede cuando el proceso se prolonga hasta una cuarta, quinta o sexta ronda y ni siquiera está claro lo cerca que está la entrevista final? Entonces se convierte en una pesadilla. España. España acelera su crecimiento. El indicador adelantado compuesto se eleva en 34 centésimas, el triple que el resto de los grandes países desarrollados. Sin embargo, todavía sigue por debajo de los 100 puntos que marcan la media a largo plazo. Se disparan las ofertas de empleo para teletrabajar. En 2019 había 1,5 millones de españoles trabajando a distancia. Con la crisis, la cifra se disparó a 3,5 millones de personas. Solo Francia supera a España en este aumento. El precio mayorista de la luz bate récord hoy jueves por cuarto día consecutivo. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se ha situado para hoy jueves, en plena ola de calor, en 115,83 euros el megavatio hora, con lo que bate el récord histórico por cuarto día consecutivo y supera en un 1,6% al anterior, fijado para el miércoles en 113,99 euros. Las eléctricas piden desvincular la tarifa de la luz de los precios del mercado para evitar la volatilidad. La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, AELEC, ha propuesto desvincular la tarifa regulada de la luz o precio de venta al público de los precios del mercado mayorista eléctrico, actualmente en máximos históricos, para evitar así la volatilidad de la factura de los hogares. La factura de los 10 millones de usuarios acogidos a tarifa se ha encarecido unos 4 euros al mes, pero los 17 millones que contratan su suministro en el mercado libre no se están viendo afectados por esta subida. Los altos precios del mercado mayorista se están dando en toda Europa y se deben al extraordinario aumento del precio del gas natural, 5 veces superior al de hace un año, y al encarecimiento de los derechos del anhídrido carbónico. Sánchez prepara un impuesto al uso de aire acondicionado, lo que nos faltaba. En plena canícula, la subida de la luz y metidos en la contienda por el modelo fiscal que diferencia a unas formaciones de otras, el Partido Popular denunció la agenda oculta del gobierno para imponer un hachazo fiscal recogido someramente en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a la Unión Europea a cambio de 140.000 millones
de euros, que veremos a ver si llegan o no llegan. Y yo tampoco me fío del Partido Popular, no me fío de ningún partido. El IBEX reconquista los 8.900 puntos con el resurgir del sector turístico. Tras 2 días apáticos y de escaso volumen, el selectivo logra cerrar los niveles que no alcanzaba desde el 5 de julio. El dato del IPC en Estados Unidos ha servido de impulso a los grandes índices europeos que han cerrado en positivo. El Tesoro español adjudica en 5.162 millones en letras a 6 y 12 meses a un interés menor. El Tesoro Público español ha adjudicado este martes 5.161,9 millones de euros a un interés negativo menor que en la anterior subasta. En letras a un año ha colocado 4.250,59 millones de euros con un tipo de interés marginal de menos 0,559%. En cuanto a la puja de letras a 6 meses, el departamento dependiente del Ministerio de Economía ha vendido 884,3 millones de euros con un rendimiento del menos 0,589%. O sea, miseria. BBVA, Unicaja y Bankinter disparan los ingresos por comisiones. La alta actividad de comercialización de fondos de inversión, seguros y de compraventa de acciones hace que las comisiones supongan más del 30% de los ingresos bancarios. Los delfines se acercan a las playas de España y Portugal. Con la reducción de la contaminación y el tráfico marítimo durante la crisis, los delfines vuelven a acercarse a nosotros. Los turistas y lugareños han disfrutado de ellos en el río Tajo de Lisboa, en Portugal. Los delfines se adueñan del Bósforo durante el confinamiento en Turquía. Animales salvajes aprovechan la cuarentena para reconquistar las ciudades. Los cetáceos, que se alimentan de pequeños peces y moluscos, se ven atraídos por la abundancia de peces y la mejor calidad del agua. Los biólogos y guías turísticos aseguran que últimamente ven delfines con mucha más frecuencia, y eso es un signo muy positivo. Hallados centenares de peces muertos en un río de Rumanía. En cambio, esto es negativo. El hallazgo de peces muertos ha llevado a Rumanía a iniciar una investigación sobre la calidad del agua. Los ciudadanos de las localidades de Hunedoara y Aninoasa han mostrado su preocupación por lo ocurrido en el río Jiu y han pedido explicaciones a las autoridades. Afganistán. El gobierno español traerá a los intérpretes afganos ante la amenaza talibán. El gobierno ultima una operación para traer a España a los intérpretes que colaboraron con los soldados españoles en Afganistán y que tras la retirada de las tropas se quedaron en el país asiático, donde los talibanes han conquistado 7 capitales regionales en una semana. Alemania suspende las deportaciones de afganos por la ofensiva talibán. El avance de los talibanes en Afganistán es demasiado inquietante como para mirar hacia otro lado. Alemania y Países Bajos han decidido suspender temporalmente las deportaciones de emigrantes afganos en situación irregular. Los talibanes capturan la 9ª capital de provincia en Afganistán. Los talibanes capturaron Faizabad, en la provincia norteña de Badakhshan, la 9ª capital regional en caer a manos del grupo insurgente en menos de una semana, mientras el gobierno de Afganistán continúa sumando derrotas sin precedentes. Poco antes de la medianoche del martes,
Faizabad, la capital de la provincia de Badakhshan, fue capturada por los talibanes. Los talibanes controlan el primer cuerpo del ejército en el norte de Afganistán. Los talibanes lograron este miércoles el control del cuerpo 217 del ejército de Pamir, situado en la provincia norteña de Kunduz, convirtiéndose en el primer cuerpo del ejército afgano en 2 décadas de guerra en caer en manos insurgentes. Incendios. El mayor incendio activo en California ya ha quemado casi 200.000 hectáreas. El mayor de las decenas de incendios forestales activos en el estado de California ya ha quemado casi 200.000 hectáreas y los bomberos apenas han logrado avances en su contención durante las últimas horas. Argelia se enfrenta al fuego por tercer día con un balance de 69 víctimas. Argelia lucha por tercer día consecutivo contra el centenar de incendios focalizados en el norte del país, principalmente en la región de Kabilia, lo que ha provocado la muerte de 69 personas, incluidos 28 militares, y ha llevado al presidente de la República a decretar 3 días de luto nacional a partir de este jueves. También en Grecia, los exhaustos bomberos griegos lucharon contra las llamas por 9º día el miércoles en medio de temperaturas sofocantes que también ayudaron a avivar incendios forestales en Argelia y en el sur de Italia. Crean un pegamento de sellado rápido. Esta noticia la voy a dar al final en ciencia, perdón. Terremotos. Voy a poner esto aquí. Terremotos. Un fuerte terremoto golpea la costa del Pacífico de Filipinas. Un fuerte terremoto de magnitud 7,2 se hizo sentir en la costa del Pacífico de Filipinas. Las autoridades locales emitieron una alerta de terremoto que luego se canceló. El seísmo se produjo a una profundidad de 10 kilómetros y a una distancia de solo 66 kilómetros de la isla de Mindanao. Estados Unidos produce un evento sísmico de magnitud 3,9 al detonar 20 toneladas de TNT, trinitotorueno, cerca del portaaviones más caro del mundo. La Armada estadounidense ha completado las pruebas de shock del portaaviones USS Gerald Ford con una tercera explosión realizada justo al lado del que es el buque más caro y avanzado del mundo. Este tercer evento, que tuvo lugar el 8 de agosto en el Atlántico, a 166 kilómetros de la costa de Florida, consistió en la detonación de 20 toneladas de explosivos cerca del estribor de la nave. Aunque la explosión fue registrada por el Servicio Geológico como un evento de magnitud 3,9, el comandante del buque informó que los daños fueron menores de lo esperado. Gran derrame de petróleo frente a la costa sur del Mar Negro de Rusia. Las autoridades rusas iniciaron una investigación criminal después de que una gran cantidad de petróleo se filtró al Mar Negro frente a la costa sur de Rusia, cubriendo una zona de unos 80 kilómetros cuadrados. Indonesia suspende las pruebas de virginidad con 2 dedos a las reclutas militares. El jefe del Estado Mayor del Ejército indonesio ha confirmado que las Fuerzas Armadas del país ya no realizarán pruebas de virginidad a las reclutas después de las críticas de que la práctica es cruel, degradante y no tiene validez científica. ¿Qué tendrá que ver el ejército con la virginidad? Digo yo. Yo lo veo esto absolutamente absurdo. Ciencia.
Elon Musk quiere poner anuncios en el espacio. Musk se está asociando con la empresa canadiense de tecnología Geometric Energy Corporation para hacer que los anuncios espaciales sean cosa del futuro. SpaceX y Jack de Musk están trabajando juntos para intentar crear un satélite llamado CubeSat, o sea, satélite cubo, que se usaría para promover anuncios, arte y logotipos. Crean un pegamento de sellado rápido de heridas inspirado en los percebes. Investigadores estadounidenses han desarrollado una pasta de sellado rápido que puede detener las hemorragias de los órganos independientemente de la coagulación y que está inspirada en la táctica y sustancia pegajosa de los percebes para adherirse a rocas, barcos y otros animales marinos. ¿Saben ustedes cómo se llama en latín el percebe? Trifinus melancolicus. Sin boca, patas ni cerebro, pero capaz de comer, moverse y aprender. La Estación Espacial Internacional se prepara para recibir un visitante atípico, el Physarum polycephalum, conocido popularmente como blob. Se trata de un organismo esponjoso y de color amarillo que durante años ha fascinado a los biólogos por sus peculiares características y que el pasado 10 de agosto entró en órbita para formar parte de un experimento educativo encabezado por el astronauta francés Thomas Pesquet. El objetivo del experimento es observar los efectos de la ingravidez en el microorganismo y comparar el comportamiento de los especímenes en la Tierra con el de los enviados al espacio. Podrían llamarle Bob Esponja. Captan el estallido de una supernova a más de 4.500 años luz y es tan brillante que se puede observar a simple vista. El reciente estallido de la nova RS Fiuchi, situada en la constelación de Ofiuco del cinturón ecuatorial a aproximadamente 4.566 años luz de la Tierra, es tan intenso que se puede observar a simple vista, informa el portal Science Alert. Y eso es todo por el momento. Muchísimas gracias, queridísimos amigos.